Hola, Shalom, amigos que nos siguen, televidentes del programa. Hoy nuevamente, como todos los martes, aquí en México a la hora de las 3 hasta las 4, esta vez con un gran amigo, el ingeniero José Luis Jardines Moreno. Bienvenido, José Luis. Gracias, José. Muchas gracias por invitarme. No, ya era una invitación que a muchos habíamos hablado así Sí. en encuentros que teníamos y por fin se dio. Eh, José Luis Jardín Renos está hoy en día trabajando, asesorando, consultor en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y antes, sí, hasta hace poco, una gran función en Conagua. Conagua es la empresa que dirige todo el proceso de agua acá en este país, con el abasto a la gran ciudad de México City. Y que de eso vamos a hablar un poco. Pero, José Luis, ahora, dinos primero, ¿qué estás haciendo ahora acá en la UNAM? Para ir hacia atrás un poco hasta llegar a Israel, porque vamos a ver, fue también acá un miembro, es del Club Shalom de los becarios de hace unos cuantos años atrás. Bueno, trabajo ahora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM como personal eventual. Estoy coordinando un grupo de gente que está realizando un proyecto importante, que es el proyecto de Temazcaltepec, con el cual se pretende incorporar alrededor de 6 metros cúbicos por segundo más al Cutzamala. Con esto tendríamos el orden de 22 metros cúbicos por segundo que podría traerse de Cutzamala. Haciendo otra serie de actividades que hay que realizar para esto, como rehabilitar la planta potabilizadora de berros, ampliar las plantas de bombeo 234 y 234, terminar la segunda línea de impulsión y terminar también la tercera línea que trae el agua ya potable de la planta de berros hasta la zona metropolitana. Bueno, todo eso que estamos escuchando, espectadores, es para tomar agua después, en cada uno de los grifos de la ciudad. Hay mucho tecnología, ciencia, organización y un montón de cosas de ingeniería detrás de eso que nos trae agua en cualquier ciudad o en cualquier lugar de los que nos están viendo. Más en una ciudad, tengo entendido que México, una ciudad que es imposible porque hay que subirle el agua, está más alta que las fuentes. Sí, definitivamente. De Cutzamala hay que bombear el agua del orden de 1100 metros desde un afluente del río Balsas hasta donde está la planta potabilizadora Berros, y de ahí todavía se sube 135 metros con la planta de bombeo número 5, que ya sube el agua potable, y después por gravedad, a través de dos grandes líneas, se viene a entregar el agua en dos puntos, fundamentalmente a la Comisión de Aguas del Estado de México para los municipios conurbados y al sistema de aguas de la Ciudad de México para lo que son las delegaciones del Distrito Federal. Es decir, que de todo ese sistema están tomando más o menos 25 millones de personas agua. Más o menos. Más o menos. Bueno, no los 25 millones. Bueno, 24.999. No, lo que pasa es de que la demanda que tiene esta ciudad es del orden de 62 metros cúbicos por segundo. Cutzamala únicamente mete actualmente alrededor de unos 16 metros cúbicos por segundo. Entonces esa es la proporción. Si vemos la proporción de habitantes, pues será la misma. Okay. Entonces, fíjate, para empezar a hablar de estas partes técnicas y que podamos entender también los espectadores, le voy a pedir por favor en la coordinación, si me pueden, la producción, la foto número 1. Ver y poder entonces explicar un poco. Acá está, José Luis, dime, Sí. ¿qué estamos viendo? Esta es una de las 3 grandes presas que almacenan el agua del sistema Cutzamala. Esta es la presa de Valle de Bravo, que originalmente fue construida por la Comisión Federal de Electricidad como parte de lo que era el proyecto del eléctrico presidente alemán. Por allá en los 80 se definió que era la fuente más factible de traer agua a la zona metropolitana de la Ciudad de México,
y esas presas pasaron de Comisión Federal de Electricidad a lo que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, cuando ya era Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y está ahora a cargo de Conagua estas presas. Acá estás diciendo algunas de las instituciones y para poder refrescar y para poder aclarar el tema. Dijiste acá Conagua, que es lo que comenzamos, pero dijiste algo de recursos hidráulicos. Sí. Y tú comenzaste tu carrera más o menos en esa época, ¿no? De recursos hidráulicos. Sí. Habla un poco qué es recursos hidráulicos, qué era. Bueno, recursos hidráulicos es la heredera de lo que fue la Comisión Nacional de Irrigación, que junto con la Comisión de Caminos fueron de las primeras instituciones en que se empezaron a forjar los técnicos mexicanos de los que serían de los entre 20 y 30 más o menos. Fueron instituciones creadas por el presidente, se me fue en este momento el nombre. ¿Estás hablando de hace Plutarco 80 años atrás? Sí. Plutarco Elías Calles crea estas dos instituciones y de ahí se empieza a formar con gente traída de otras partes del mundo, se forman esas instituciones y empieza a crearse la capacitación de la gente que entonces emergía de la Universidad Nacional Autónoma y del Politécnico, fundamentalmente las pocas universidades en provincia que había. Yo estudié en provincia en la Universidad de Sonora mi carrera de licenciatura en ingeniero civil, y cuando terminé me vine a México buscando trabajo para recursos hidráulicos y por otra parte entrar a una maestría que empezaba a ser lo que todos aspirábamos, ¿no? Entonces, afortunadamente yo trabajaba ya en Sonora en algo que era la pequeña irrigación, que formaba parte de ya entonces de recursos hidráulicos, pero no me dieron mi cambio, entonces renuncié, me vine, presenté mis exámenes en la UNAM, afortunadamente pasé y conseguí trabajo en recursos hidráulicos. Entonces ahí ya me fui a grande irrigación, entonces empecé a trabajar en grandes presas. Así es que durante 16 años estuve trabajando. Y luego de haciendo tu maestría, en el comienzo, en la mitad, en un momento llegó lo de la beca o la propusiste y te fuiste a Israel. No, yo tenía ya 3 semestres, entre fines de 69, entonces 69, 70, en la División de Estudios Superiores de la Escuela de la Facultad de Ingeniería, que es el antecedente del Instituto de Ingeniería. Cursé 3 semestres y me encontré por ahí que había un aviso de jóvenes que quisieran viajar, bueno, entonces era joven, yo tenía 22 años, que quisieran viajar a Israel a unos cursos que era de planeación regional. Yo estaba haciendo una maestría en planeación de la construcción. Me interesaba mucho, yo tenía pues, entre las lecturas y la gente que de alguna manera eran émulos para mí, estaba Raanan Baitz, el creador de la planeación de Israel, estaba otra serie de personas, por ejemplo, Paulo Freire, el educador brasileño, la educación como práctica de la libertad. Por supuesto que leía yo a Che Guevara y Cuba, primer territorio libre de América. Estamos influidos por todas esas doctrinas, pero en la parte de fondo, de seriedad, pues yo quería estudiar planeación. Y creía pues que el país necesitaba un esfuerzo de planeación muy grande. Me inscribí y pues terminaba el sexenio en aquel tiempo, ese sexenio terminaba y me dijeron que era preferible que esperara yo al cambio de régimen para ver la posibilidad de viajar a Israel. Y bueno, un día, sin más trámite, me llega un telegrama en donde me dicen que si me interesa incorporarme a un curso de planeación agrícola y desarrollo rural. Espera, hay que avisar acá a la gente que nos está viendo que telegrama era el email cuando no había computadores. Sí. Era como un WhatsApp, sí. Nada más que entregado por un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, el telegrama decía que me interesaba incorporarme a un grupo que viajaba a Israel para un curso de 5 meses, que era planeación agrícola y desarrollo rural. Y pues no lo pensé 2 veces, pedí el permiso, me dieron en la Secretaría de Recursos Hidráulicos me dieron el permiso y me dieron mi sueldo para ayudarme
el viaje y en lo que necesitara, pero pues mi sorpresa fue que me daban casa, comida, alimentación en el pueblo de Rehoboth, que dependía en ese tiempo la Universidad Hebrea de Jerusalén. De Jerusalén. De Jerusalén. Sigue estando la universidad. Y la escuela de agricultura estaba ahí en Rehoboth. Entonces, pues fue una experiencia inolvidable para mí haber cursado 6 meses ahí. Bueno, vamos a hablar de eso un poco más, pues sabes de que Hola Shalom es el programa donde invito a personas que han estado en Israel por cualquier motivo y que a su regreso hacen cosas muy interesantes por el desarrollo de este país. Entonces tú en esa categoría estamos, y para seguir un poquito acá y después volvemos, no te vas a escapar de lo que pasó en Israel, pero sigamos, por favor, si nos apoyan con la foto número 2, para ver, empezar a ver un poco de las magnitudes de lo que estamos hablando. Ahí tienes, explica un poco la foto que estamos viendo. Bueno, esto más o menos cuando yo trabajaba dentro de la Comisión Nacional del Agua, como director de agua potable, drenaje y saneamiento, había en programa hacer una rehabilitación de la planta de bombeo número 5, que decía es la que toma el agua de la planta potabilizadora y la trae. Es el último escalón que sube el agua para llegar a la zona metropolitana. Y entonces teníamos que meter unas válvulas de seccionamiento en cada una de las grandes bombas que elevan el agua hasta la zona metropolitana. Y ahí es el fotografía. Nos están indicando de la producción de que aparte de agua y de Israel y de recursos hidráulicos hay también publicidad. Entonces vamos a salir a un receso y nos vemos luego con Hola Shalom. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Seguimos acá con el ingeniero José Luis Jardines Moreno y viendo exactamente todo el tema que nos ocupa esta vez, que es el tema del agua en varios sectores. Saltamos de un poco a Israel, que vamos a volver, a Sonora, donde naciste y comenzaste ahí con recursos hidráulicos, y luego aquí al sistema Cuatzamala. Ahí está, muy bien. Entonces, para que lo puedas repetir y ver y seguir viendo lo que es eso, que es un sistema tan interesante de abasto a esta ciudad, si por favor nos apoyan con la foto número 3 y seguimos viendo qué significa traer agua a la ciudad. Ahí, ¿qué estamos viendo? Bueno, esta es una toma aérea de la planta de Los Berros, que es la potabilizadora, pues según entiendo yo, es la más grande de Latinoamérica. Uh-huh. Ahí el diseño original era de 24 metros cúbicos por segundo, que desgraciadamente nunca hasta ahora no han podido ser completados. Entonces lo más que puede tratar esta planta en este momento, por el agua que le llega, es de 16 metros cúbicos por segundo, 17 en ocasiones. La cuenca ha sufrido severas alteraciones, deforestación, arrastre de suelos, se han acumulado suelos en los cauces, en las presas, en fin, de tal manera que la rehabilitación de la planta de Berros es otra de las actividades importantes. Pero eso es lo que estábamos viendo ahorita, esto trata de 16 metros cúbicos por segundo, un sistema muy sencillo que es floculación, sedimentación, filtración, y el agua cumple con todas las características que señala la norma 137 de la Secretaría de Salubridad. ¿El agua que llega a los grifos de nuestras casas, departamentos de la ciudad, es una agua buena? Es un agua buena. El agua que se entrega por parte de Conagua en los puntos convenidos con SAGMEX y con CAEM es agua que tiene la garantía de ser potable, es decir, que cumple con esta norma. Lógicamente esa agua tiene que viajar por miles de kilómetros de red interna, y entonces el CAEM y SAGMEX son los encargados de estar monitoreando que el cloro residual, que es el que garantiza la pureza del agua, siga estando presente en el agua. El cloro le da un poder germicida al agua, entonces el viaje del agua se va perdiendo el cloro y hay que estarlo reponiendo. Esto, junto con otros del orden de otros 8 metros cúbicos por segundo que se extraen baterías de 219 pozos que están dispersos en la ciudad, se inyectan a la red también, se le entregan en puntos también específicos a CAEM y a SAGMEX, y ellos la distribuyen, ellos son los encargados de distribuirla. La foto número 7, mientras tanto, ¿no? Tú sigue hablando porque sí, quiero ver, pienso de que eso es uno de los pozos, así se ve. Sí. La número 7, por favor, si saltamos. Ahí está. Sí. Así se ve, eso es uno de los pozos que hay en la ciudad, sí, que contribuyen a la alimentación que viene de todo el sistema, sí, a el sistema de agua potable. De la zona metropolitana. Dime, si tomas una muestra de agua donde la dejas tú en Conagua y tomas una muestra de agua después en un grifo de cualquiera de las colonias, etcétera, ¿hay mucha diferencia? No te sabría decir porque no me ha tocado hacerlo, pero no debía de haber diferencia, puesto que los organismos que se encargan de distribuirla, ya sean estos dos grandes organismos, también, por ejemplo, CAEM la entrega a su vez a los municipios, entonces cada municipio tiene un organismo operador que también es el responsable de garantizar la calidad del agua. Entonces, en esos traspaleos del agua, no digo que no pueda sufrir una alteración, definitivamente la debe de sufrir,
pero hay todos los medios para mantener la calidad del agua que estipula la norma. Okay. Entonces podemos estar tranquilos de que verdaderamente se está trabajando en eso bien y que el agua... ¿Por qué se vende tanta agua embotellada en la Ciudad de México? Bueno, no sé, no más en la Ciudad de México, en todo el mundo, es un fenómeno importante. Yo, otro de mis trabajos fue ser director del organismo de agua potable de Hermosillo, y entonces yo pensaba seriamente en poner una planta potabilizadora para expender agua, pero el consejo directivo del organismo no me dejó porque, como es un organismo público descentralizado, entre el objeto de su creación no está el vender agua embotellada. Entonces, bueno, yo quería irme a modificar el objeto de la creación del organismo para poder vender agua embotellada, porque la gente iba a reclamarme que yo le vendía. En realidad, los organismos no venden el agua, venden el servicio de sacarla, potabilizarla, almacenarla, conducirla y dejarla en las casas, y después llevársela que la gente ya desocupó, que es el agua residual, y llevársela al tratamiento y al saneamiento. Entonces, por ese servicio es que se cobra a través del metro cúbico. Entonces la gente ya me decía que está yo cobrando muy caro el metro cúbico, y decía, bueno, yo no lo autorizo, lo autoriza el Congreso del Estado. Son tarifas que autoriza el Congreso, claro, ante un análisis que presenta cada organismo. Pero entonces una señora llegaba con una botellita de agua y me reclamaba, te vende muy cara el agua. En ese tiempo vendíamos a 5 pesos el metro cúbico, o sea, 1000 litros en 5 pesos. Yo traía una botellita que le costaba 7 pesos de 1 litro. Pero decía, ¿cuánto le costó la botella? 7 pesos. ¿Y cómo no quiere pagar por 1000 botellitas de esas? 5. Sí. Ahora, el otro grave problema que se tiene es que no todo el agua que va embotellada es una garantía de que es un agua buena para la salud. El agua que uno toma no es un agua, digamos, ultra pura. El agua que uno toma debe de tener sales, porque es lo que alimenta al organismo. Las sales es lo que te quitan la sed, curiosamente. Entonces le quitas las sales en exceso que tiene y los organismos patógenos que pueda llevar. Pero el agua en las botellas, cuando dice una botella, esta es agua ultra pura, sin ningún gramo de sal, desconfía de ella porque no le va a servir para nada. No, es agua destilada, lo que uso para una batería de un coche, sí, o de la plancha. Sí, exactamente. Sí. Entonces, pues, nosotros hicimos el trámite para poner una planta y poder expender el agua en garrafones, y le hemos dado mucho más barata que cualquier empresa. Pero bueno, no nos dejaron y no se pudo. Bueno, mira, pero vamos a ver si dejamos otras cosas. Tú vienes de Sonora, donde empezaste también y hablaste del tema de microirrigación y después macroirrigación. Y luego, bueno, te fue llevando la vida por el tema del abasto del agua a las ciudades. Sí. Pero quiero que hablemos de ese tema. Pues yo vengo, tú sabes que yo estoy en el sector del campo. Y competimos por el agua, la ciudad con el campo. ¿Cómo ves esa competencia y qué es lo que hay que hacer para poder convivir muy bien con el poco agua que todos dicen que tienen, tanto el campo como la ciudad? Esa es la pregunta más seria que puedes hacerte, porque yo creo que es cuestión no solo de planeación al hacerlo, sino es cuestión de educación y de cultura de la gente. Sí, en México en general se utiliza entre el 70 y el 80% del agua en la agricultura. Es necesario tener agricultura. La soberanía alimentaria, que antes era muy importante, ahora pues parece ser que no lo es, con esto de la globalización y que se puede importar y demás cosas. Pero es muy curioso cuando saca uno la huella hídrica de los productos importados, de que estamos importando mucha agua. Yo creo que es cuestión de una planeación mucho más detenida y poder establecer mecanismos que permitan eficientar el agua realmente en la agricultura. Yo trabajé en los primeros estudios hidrológicos que se hicieron en el país en en la costa de Hermosillo, Sonora. Había 120,000 hectáreas de riego, básicamente trigo y algodón,
conozco el tema. Y bueno, empezó a tener problemas porque se empezó a meter el agua del mar hacia el acuífero. Entonces hubo que implantar medidas para disminuir la extracción del agua. 1964, si mal no recuerdo, en la costa de Hermosillo se extraían 1.300 millones de metros cúbicos cada año para dar 120,000 hectáreas. Se hicieron unos programas, primero a estudiar el acuífero, porque no lo conocíamos. Se definió el acuífero, me tocó incluso hacer modelos de la intrusión salina y de los abatimientos, con mucha gente, no yo solo, por supuesto, un equipo importante de técnicos trabajamos ahí, y con eso predecir cómo se iba a comportar la sal para poder ir moviendo los campos agrícolas hacia zonas menos agresivas. Bueno, no voy muy lejos. Actualmente la costa de Hermosillo no llega a 45,000 hectáreas. Ahora ya casi no se siembra trigo, todavía quedan como unas 20,000 hectáreas de trigo, pero el resto es nuez, es vid, es hortalizas, es cítricos, y no tengo los datos a la mano, pero casi podría afirmar que el valor de la producción que se genera en Costa de Hermosillo es, en términos corrientes, precios corrientes, más grande que se lo generaba en las 120,000 hectáreas. Y el volumen de empleos que se produce, va gente desde Oaxaca a levantar las cosechas de hortalizas y de nuez y de vid, es mayor que la que se tenía ese tiempo. O sea que se puede, sí se puede. Estás tocando un tema que es te tengo que invitar otra vez por ahí un foro sobre ese tema, ¿no? La reconversión productiva de granos básicos o de productos de muy poco valor a la utilización de la tierra, la mano de obra y el agua a productos mayor valor. Entonces, digamos, eso lo tenemos también en Israel, Sí. que tú conoces, con muy poco agua, y cómo tratamos justamente de tener cultivos que paguen ese agua, porque ahí pagamos el agua, no solo la construcción, en Israel pagamos el agua. ¿Cómo ves eso? A ver, recordemos tu curso, comentame un poco sobre lo que recuerdas del curso, qué es lo que vieron y algo que te quedó de esa época. Bueno, en realidad, debo ser muy sincero en este caso, viviendo en Hermosillo, nos era muy fácil ir a los campos agrícolas. En ese tiempo era muy fácil cruzar, no había estas zarandajas de troncos y demás cosas. Y además íbamos como estudiantes, entonces tocó visitar el gran proyecto en ese tiempo, el Salt River Project. Era un proyecto que también ha venido a menos porque la ciudad ha comprado todos los pozos que había ahí en Phoenix, y entonces ahora Está hablando de Arizona, Estados Unidos. Phoenix. Sí. Y entonces pues vimos los ríos por aspersión, el goteo que empezaba. Cuando yo fui a Israel, todo eso ya lo había visto, o sea, no puedo decir que fui a aprender Israel esto. Ya lo había yo vivido con los gringos, perdón, con los estadounidenses. Pero una gran lección que traje yo de Israel fue que la organización, la planeación para hacer las cosas, un país que nació en 48, Israel, si mal no recuerdo, y Raanan Baitz pues era el genio de la planeación. Me tocó la suerte de encontrarlo, fue a darnos una plática a la Escuela de Agricultura, y llegó un momento en que era un diálogo el que tenía yo con él. Comenta. Y me dijo una cosa muy importante. Cuando yo le dije que una de mis tareas estaba haciendo yo estudios para presas en el noroeste de México, estaba yo empezaba a trabajar en lo que era el plan hidráulico del noroeste, que era redistribuir el agua que la naturaleza había puesto en forma desigual a lo largo de 1,100 kilómetros de planicie costera, entre el río Santiago en Nayarit y el río Sonora en Sonora. Hay 1,100, 1,200 kilómetros de planicie costera. En ese tiempo no estaba desarrollado lo que hoy está desarrollada agricultura en Sinaloa, y se trataba de ir traspaleando el agua de los ríos del sur hacia los del norte, de tal manera
de cubrir una importante extensión agrícola. Actualmente Sinaloa tiene 1 millón de hectáreas, él solo. Sonora pues debe tener alrededor de 600,000 hectáreas. Era la zona privilegiada como granero del país en aquel tiempo. Entonces, esos esfuerzos de planeación fueron muy importantes. Nunca se terminó el Prino como tal y ha sido una desgracia para los que trabajamos en ello. Pero platicando con Ronan Weiss, me preguntó que si cuánto llevábamos estudiando una determinada presa, no me acuerdo si era Bacurato, cuál estábamos estudiando en ese momento. Le dije yo el número de años que había y lo que yo sabía antecedentes y me dijo, pues qué bueno que lo están haciendo con tanta meditación y perseverancia. Le doy un consejo, me dijo, no solo piense, haga las cosas. Y entonces para mí fue una lección que el genio de la planeación me dijera que no pensara tanto, bueno, que pensara, pero lo suficiente como para poder hacer bien las cosas. Esa fue una lección muy importante para mí. Y la otra fue un chico, por cierto, argentino, que me encontré en un kibutz cambiando goteros, después de estarme rascando la cabeza cómo se decía en hebreo, ¿qué haces? Dije en voz alta, ¿qué hablará este tipo? Entonces volteé y me dijo, cállate, que vos seguramente sos latín. Y bueno, me senté con él a pegar goteros y fue una plática hermosa. Me dijo que estaba a punto de ingresar a estudiar contabilidad. Y le pregunté, ¿es lo que te gusta? No, me dijo, yo quería ser médico. ¿Y por qué no estudias medicina? Me dijo, porque el kibutz, ahora en que estoy, necesita un contador, médico ya hay. Entonces yo no lo entendía, ¿cómo es posible que sacrifiques tu voluntad, tu interés personal por el colectivo? Y entonces volteó y me dijo con una seriedad que jamás voy a olvidar, me dijo, es que estoy haciendo mi país. Esa idea de que está uno construyendo su país, no la teníamos entonces y creo que no la tenemos todavía en México. Entonces, por eso hacer un mejor reparto del agua en las distintas actividades productivas y en las actividades sociales requiere de una gran educación, de un gran sentido de pertenencia, ¿no? Yo creo que esto, que nos cierren y nos pongan los muros que quieran los gringos, va a hacer que nos volteemos a ver hacia adentro y veamos que somos capaces de hacer un mejor país, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión personal, pero debe haber una directiva que trate de mejorar la forma en que se distribuye el agua. Yo te quiero decir de que ya es un buen país, que por supuesto de que cada vez más, como todos, pero es la 12ª, la 13ª economía del mundo. ¿Sí? No es un país razonable, es un país con industria, con desarrollo, con satélites propios, con caminos, con universidades de primera. Un país a nivel de alimentos que nos ocupa, de agua, que es el 12º productor de alimentos del mundo. Que desde Israel o de Europa lo vemos a México como la solución del problema, de lo que va a ser el año 2000. No el problema, toda América Latina, a propósito. Pero que a veces me da la sensación de que los únicos que no saben que son un gran país son los mismos mexicanos. Sí, es parte de la cultura que tenemos que tener, es parte del orgullo que tenemos que tener. No significa, señores, ahí hola shalom, que no hay problemas, no, nadie es ciego, etcétera. Pero los problemas están para solucionarse, y solucionarse con esas visiones que estás diciendo, etcétera, ¿no? Que decías ahí de Israel. ¿Tuviste una ocasión de encontrarte con la embajadora de Israel, Rosario Castellanos, en una ocasión muy especial por algo que ¿qué pasó? A ver, comenta. Bueno, en el curso ese que yo estaba había de unos 30, 35 estudiantes de diversas partes del mundo y por una votación interna resulté el elegido para agradecer cuando terminamos el curso y nos dieron nuestro diploma. Me tocó hacer el discurso de agradecimiento, que es en español, por supuesto, y entonces entre las cosas que dije fue que como latinos reconocíamos el derecho de Israel a un pedazo de tierra. Era en ese tiempo muy en boga, todavía acaba de pasar la guerra en los 6 días,
pues Israel vivía en un estado permanente de alerta, amenazas por los 4 puntos cardinales, y era algo que nos llamaba mucho la atención. Entonces, al día siguiente me llegó un telefonazo, era la Embajada de México en Israel, y la titular era doña Rosario Castellanos. Me va a felicitar. Y pues cuando fin me pasó, me dijo que me había autorizado para decir lo que dije, pocas palabras, más o menos. Y dije, no, nadie dijo, ¿qué no sabe usted que estamos en contra de la ocupación de los territorios? Pues no, la verdad no lo sabía, pero pues yo no soy diplomático, y eso no lo excusa, usted debería estar más pendiente de la política exterior de su país. Bueno, desgraciadamente no pude platicar de libros con ella, después de que me regañó, me dijo que procurara tener más cuidado a lo de expresar. Bueno, prometí que sí, pero ya lo había dicho, ¿no? Y además, pues yo lo dije en nombre de todos los latinos, estábamos todos de acuerdo en eso. Bueno, fue otra gran lección que traje. Esas 3 cosas fueron muy importantes en mi estadía en Israel. La embajadora Rosario Castellanos, que fue una figura muy, muy importante, no solamente como embajadora política, sino una trayectoria muy, muy especial, lamentablemente murió electrocutada en Tel Aviv. Y con un gran recuerdo que tenemos, tanto aquí como allá, justamente de su misión, de lo que hizo, ¿no? Le recordaba acá a nuestro amigo José Luis que está muy cerca de aquí una biblioteca del Fondo de Cultura Económica, que se llama al nombre de Rosario Castellanos, y que tiene su cinearte, y que tiene su cafecito, y que era una oficina para nosotros muy interesante estar ahí recordando. Yo me sentía también en casa por esa pertenencia, digamos, esa partecita de Rosario Castellanos en Tel Aviv, en Israel. Así que bueno, te han regañado un poco por el hecho de lo que dijiste, pero qué bueno que lo dijiste, porque sigue siendo muy actual hoy en día, ¿no? Han pasado tantos años. ¿Te ibas a pasear o solamente en el curso? No, me paseé mucho, fíjate que... De eso decía un comentario porque estamos ya para el corte un poquito, pero te lo pregunto para que vayas pensando y apenas volvemos, me comentes, aparte del curso, ¿qué viste de Israel en esa época? Porque creo de que llegó el tiempo de que tienes que volver, ¿no? Después de 40 años, a ver cómo evolucionó. Entonces, jóvenes que nos están mirando y todos los que nos están mirando acá de Hola Shalom, salimos nuevamente a un receso y nos vemos en la tercera y última parte. Muchas gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Hola, Shalom. Seguimos con José Luis Jardines, ingeniero José Luis Jardines Moreno. Temas de agua y temas de kibutz, pero sigamos ahí con ese tema de los escapes tuyos del curso. Tu curso fue en el Serur, un centro de uno de los centros de la Agencia de Desarrollo Internacional de Israel, que está en Rehovot. Y ahí fuiste al curso de Planeación Agrícola y Desarrollo Rural en el año 1971. Yo decía antes del comienzo que tengo que explicar a todos los que nos están viendo que el año 1971 existió una vez, ¿no? Porque muchos de los que nos están viendo seguramente no saben de eso, pero sí existió ese año. Bueno, llegas al curso, tú llegas con mucha experiencia, en un país que al lado, como tú dijiste, de Estados Unidos, con la posibilidad de ver también desarrollos tecnológicos de esa época. Hablando de planeación, ya habías hecho gran parte de tu maestría en planeación acá y llegas a un curso de esos que supongo con un nivel así de experiencia mayor que otros. Sí, porque no debe ser casualidad que te dijeron después 30 y tantas personas que seas el que lo represente al final. Es decir, algo después vamos a hablar. Ahí, mira, yo que estuve recibiendo, no en el año 71, yo comencé en el 79, en SINADCO, que es la parte de agricultura, recibir los cursos que tú fuiste así, parecidos. Entonces sé lo que significa haber sido el que habla en nombre de todos, eso no es de casualidad. Háblame de los escapes, de lo que sentiste en Israel, no a nivel profesional. A ver, ¿qué viste? Bueno, esa quizás fue la mayor experiencia que pude tener en un país que para mí era pues, el otro lado del mundo. Yo había llevado 3 semestres en la División de Estudios Superiores en la maestría en planeación de obra, y entonces había llevado programación lineal, redes y teoría económica del desarrollo, una serie de materias. Y cuando llego a Israel me enseñan la planeación por etapas, que es un sistema de optimización que hace uno a mano. Es una forma muy sencilla de poder optimizar los recursos hacia un objetivo. En ese momento, pues yo habiendo llevado ya programación lineal y con computadoras y demás, pues se me hacía que estaba muy atrás. Después me di cuenta que era una magnífica herramienta para zonas donde no había computadoras. Y ahora sí ya hay muchas partes que no hay computadoras, y entonces esas técnicas son muy buenas para programarse.
Y bueno, entonces yo veía mi tira de materias y le preguntaba al maestro que le tocaba, o a los maestros que les tocaba dar en la clase, y les decía yo, oye, llevé estas materias, ¿y qué quieres? Que me deje no asistir a su curso. Pero ¿cómo no vas a asistir? Es muy regular. Finalmente los convencía, pero les pedía que a cambio me dijeran dónde vivían y que yo quería visitar su kibutz o su moshab, que eran las dos formas de colectivo. Bueno, son tres, ¿no? Moshab Shitufi, Moshab Odim. Yo y el veo kibutz. que No, aprendiste. me quedó muy grabado. Y son distintos los grados de colectivo. El Sí. kibutz es lo máximo en colectivo, es que la producción, el consumo y los servicios son colectivos. Y bueno, llegué a una parte, en una de estas escapadas, me encontré una pareja que él era, creo, colombiano, de origen colombiano. Y me quedé a cenar con ellos en su casa. Y de repente la esposa se paró y me dijo, voy por el niño. Ah, ¿tienes un niño? Sí. Ay, ¿dónde lo tienes? ¿En una guardería? Sí, tenemos guardería. Bueno, pues seguimos platicando y muy amena estaba la plática. Yo llevaba unas transparencias y les pasamos y les platiqué que era México y ellos que era Israel. Y bueno, excelente. Y de repente la señora se paró y dijo, tengo que ir a dejar al niño. Pero ¿cómo? ¿Por qué no lo acuestas aquí? No, es que lo tengo que ir a dejar al cunero nuevamente. Y dice, y ahora no me toca el cunero, cuando me toca pues yo lo veo, pero ahora me toca la lavandería. ¿Y a ti qué te toca? Pues a mí me toca, no sé, ordeñar vacas, por decir algo. Ah, bien, y eso es su recreo siempre. No, nos vamos rotando. Ah, qué bien. Pero ¿y por qué no te quedas con el niño? No, porque el niño nos los prestan 2 horas para darles todos nuestros mejores sentimientos. No lo prestan. Y dentro de mi formación, pues yo decía, están locos estos tipos, ¿no? No es posible que se programen 2 horas para dar amor. Y no sé, pues no, es que procuramos hacerlo. Y si tú te propusieras. Entonces, esa disciplina es parte de esa formación que tienen ahí. En ese tiempo, las muchachas a los 18 iban 18 meses al ejército y los chicos iban 3 años, y en el Nájal, que era el grupo, digamos, de colonizadores, iban colonizando los territorios ocupados y preparando las granjas colectivas para que llegaran los inmigrantes que iban de todo el mundo a fundar Israel. Entonces, esa experiencia es fabulosa, ¿no? No solo los urbanos, también el desierto del México. Sí, todo no, esa parte además, fue así colonizado. llegaban, hacían aerofotogrametría, que aquí apenas empezaba en México, y con eso programaban todo el desarrollo de la granja. Había dónde iban a poner los establos, si es que había establos, o las ovejas, o lo que fueran a producir, ¿no? Y los cultivos, los colectivos, los dormitorios, las granjas. Y ya que estaba aquello empezando a producir, entonces se iban a otro punto más adelante, hacían el pozo, por supuesto, y ellos iban construyendo las granjas con las cuales pues después pelearon los territorios ocupados, que finalmente creo que tengo que regresarlo, pero en un esfuerzo titánico, ¿no? Yo hacía el símil en aquel tiempo. Estaba todavía la cuestión de los ejidos en México. Se estaba colonizando, entre comillas, el sureste, que fue una desgracia cómo lo hicimos, pero bueno, son de las cosas que se han hecho. Estaban moviendo ejidatarios de Coahuila, por ejemplo, hacia Campeche, y entonces era un movimiento que yo tenía la idea que debía haber sido como lo estaban haciendo ustedes en Israel. Pero bueno, no se pudo en ese sentido, ¿no? Fue abrir la selva y a colonizarla con gente que llegaba de otros lados, que no tenía nada que ver con el clima. Creo que eso fue un error que se cometió, falta de planeación, falta de educación, falta de capacitación y falta de arrimarles además de un pedazo de tierra a los medios de producción. O sea, ese fenómeno o esa iniciativa me tocó verla en Israel y me hubiera gustado que se pudiera aplicar aquí en México. Desgraciadamente, yo tenía entonces 22, 23 años, pues era yo chícharo aquí en recursos hidráulicos, ¿no? No pude hacerlo,
no tuve el nivel para poder influir en eso. Bueno, mira, en los minutos que nos quedan en el final, a ver, piensas después de lo que estás comentando, de tu experiencia en Israel y tu gran experiencia aquí, en todo este tema del abasto del agua, etcétera. Pero no solamente el abasto del agua, sino en forma general. Hay cosas que podemos aterrizar o tener o todavía conceptualizar de Israel acá, podemos hacer cosas de conjunto y de aquí para allá entre estos dos grandes países. Yo creo que sí, yo creo que dicen ahora que hay que encontrar nichos de oportunidad, pero yo creo que siendo el país México un mosaico multicultural con diferentes grados de desarrollo y con diferentes oportunidades, yo creo que es cuestión de encontrar las sinergias suficientes para poder incidir, por ejemplo, en la agricultura comercial que se da en el norte, en el noroeste sobre todo, la ganadería que también está muy desarrollada en vastas extensiones de Sonora, Chihuahua, Coahuila. Indudablemente que el tema de la eficiencia en el uso del agua en la agricultura es un tema que no debería quitarse el dedo del renglón, porque pues no debería seguirse sembrando extensivamente, ¿no? Sino utilizar otra serie de otros métodos con objeto de utilizar menos agua, porque las ciudades lo están reclamando ya. El crecimiento urbano es mucho más veloz de lo que ya crece la agricultura, se está creciendo sobre los espacios agrícolas. Ciudad Obregón, Sonora, se está comiendo el distrito de riego, Los Mochis se está comiendo el distrito de riego, Culiacán, cualquiera de las ciudades del noroeste está pasando con delicias. No sé cómo están las cosas en Chihuahua, pero no debe ser muy diferente. José Luis, con tu gran experiencia, uno te agradezco acá que hayas venido acá al programa. Pienso de que esto da para mucho más invitarte y te quiero invitar también al centro. Sabes que estoy con esa idea de la construcción de un centro que atrae entre México e Israel tecnologías. En especial lo estoy pensando aterrizadas acá en conjunto para también otros países de Latinoamérica. Es decir, cómo mezclamos eso. Y de ahí, entonces ya estás invitado y espero que te sumes así, como porque la experiencia que traes es una experiencia muy interesante. De los años que yo estuviste antes que yo en Israel. Tu curso fue en el 71, yo llegué a Israel a vivir en el 73, ya no te vi, te había sido, pero qué bueno que nos encontramos acá en México. Así que muchas gracias. No, al contrario. Tenemos que seguir hablando mucho y sepan todos los que nos están viendo acá de la Ciudad de México, pero en todas las ciudades, en toda la parte urbana, ¿sí? De que detrás del agua que tomamos hay mucha ciencia, tecnología y mucha experiencia. Muchas gracias y hola, shalom. Hola, shalom.